Listo. Entonces, vamos a dar inicio al encuentro B-Learning del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Los encuentros B-Learning son una estrategia para los cursos de primera matrícula que lo que propenden es digamos, afianzar los conocimientos relativos al curso y como incentivo ustedes tienen la posibilidad de optar por 50 puntos adicionales en la evaluación. Eso en plata blanca pues es 1.5 en la nota final del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. En el encuentro, normalmente en este periodo, que es un periodo corto, un periodo adicional de 8 semanas, solamente vamos a tener un encuentro, el del día de hoy. Entonces, al final del encuentro les queda una actividad a ustedes para que entreguen unas evidencias, me las envían a mí al correo, ahorita les digo cuál es el correo mío, y la idea es que entonces me envían la evidencia del trabajo que realizaron durante el encuentro de learning. No es algo, digamos, adicional, sino que a medida que yo voy haciendo algo acá, ustedes lo vayan haciendo en sus casas. Y si de pronto pues no tienen cómo, pues, o sea, de pronto están accediendo a esta video, pues este video encuentro, este encuentro que tenemos el día de hoy, a través de un dispositivo móvil, pues por ejemplo un teléfono, entonces puede que les quede difícil hacer lo que voy a hacer yo en este momento. Entonces, como el tutorial lo seguirían ya ustedes aparte en la casa y me enviarían máximo dentro de 8 días, digamos una semana, por si de pronto tienen problemas, repitiendo los ejercicios que vamos a hacer acá. La idea, entonces, el envío de esas evidencias es la condición. La primera condición para los 50 puntos es la asistencia al encuentro de manera sincrónica, no por medio de grabación, sino solamente la asistencia sincrónica. Y la entrega de las evidencias del desarrollo de las actividades que vamos a llevar a cabo. Les voy a ir compartiendo el registro de asistencia, que ese es el insumo que yo tengo para poder corroborar que realmente asistieron de manera sincrónica al encuentro, porque queda el registro de la hora en el que hicieron el registro de la asistencia. Listo, entonces hoy vamos a hablar de relaciones trigonométricas y solución de triángulos usando trigonometría. Ese fue el tema que se escogió, pues, digamos, para este encuentro del día de hoy. Eso es las aplicaciones que tiene la trigonometría. Ustedes el día de hoy, en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, hoy iniciamos la segunda unidad, que es específicamente pues trigonometría. Entonces la idea es como reforzar un poquito lo que de pronto ya han visto, han logrado revisar en el contenido temático de la unidad de trigonometría. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con un poquito de teoría, digamos, los canso unos 15, 20 minutos antes de iniciar pues ya la parte chévere. Lo primero es qué es trigonometría. Entonces, la trigonometría es simplemente un área de las matemáticas que lo que hace es investigar o tratar, estudiar todas las propiedades de los triángulos. Entonces, digamos que esa definición de trigonometría directamente es medir triángulos. Entonces, o sea, trígonos significa que tengo 3 ángulos, es decir, un triángulo, y metría que mido. Listo, entonces mido triángulos. Eso pues suena muy aburrido, pues medir triángulos. Pero por extensión, digamos, por lo que salen, digamos, por los resultados de la trigonometría, principalmente las 3 funciones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y tangente, más específicamente seno y coseno, se extiende a muchas áreas del conocimiento donde uno, aunque no esté midiendo triángulos, está trabajando con esas relaciones que nacieron de los triángulos. Entonces, se estudian triángulos, se estudian en círculos, se estudian en ondas, se estudian las oscilaciones y se estudia una gran cantidad de cosas. La trigonometría, o sea, las funciones seno y coseno, tienen aplicaciones en muchas áreas, en el área de la música, en el área de la ingeniería electrónica, en el área de las ingenierías de comunicaciones, en el área
no sé, de la astronomía, en el área de la cartografía, en el área de la ingeniería civil. Entonces, en muchas áreas, en los resultados de la trigonometría, no directamente medir un triángulo, pero hay otras áreas del conocimiento donde sí están presentes esos triángulos. Por ejemplo, en la topografía o en la agrimensura, en la, en el, se me fue en este momento, la arquitectura. Cuando yo diseño una estructura, pues yo no soy arquitecto, pero cuando un arquitecto diseña la estructura de un edificio, de una construcción, de un puente, ahí aplica directamente las propiedades de los triángulos. O sea, ahí no es un resultado derivado porque utilice funciones seno, funciones coseno para ver vibraciones, para ver oscilaciones, para ver propagación, para ver difusión. No, ahí no está presente, digamos, ese resultado derivado, sino directamente el resultado del triángulo. O sea, el triángulo está ahí para diseño de sus estructuras. Entonces, la trigonometría es un área que suena muy básica, pero permea muchas áreas por los resultados que salen. Principalmente, esos resultados son las razones trigonométricas. Hay 6 funciones principales en trigonometría, pero pero se pueden reducir a 3. ¿Listo? Las principales son el seno, el coseno y la tangente. ¿Por qué? Porque las otras 3 se llaman cotangente, cosecante y secante. Entonces, la secante es el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre dividir el coseno. La cosecante es dividir 1 por el seno. Y la tangente es hacer el inverso a la cotangente. Entonces, cuando yo conozco esas 3 relaciones, seno, coseno y tangente, que son las principales y son las que se extraen directamente del triángulo, como lo van a ver ustedes en su desarrollo, pues cuando estén viendo el contenido temático de la unidad de trigonometría durante esta semana y la próxima, o sea, estas 2 semanas que tenemos dedicado a la unidad 2 de trigonometría, van a ver que físicamente son algo dentro de un triángulo. El seno es la medida que tiene un cateto. ¿Listo? El coseno es la medida que tiene otro cateto. Si la hipotenusa es unitaria. Unitaria no quiere decir que mida 1 exactamente, sino que mide una unidad de medida. 1 metro, 1 kilómetro, un pie, cualquier cosa. Mide 1 de la unidad de medida en la que yo estoy midiendo. ¿Listo? Esas 3 funciones, el seno, el coseno y la tangente, como lo vengo diciendo, son las razones, es decir, los ratios, la relación, la proporción, dividir algo entre algo de los lados de los triángulos. Y las fórmulas trigonométricas que salen las podemos relacionar con círculos, con las gráficas que ustedes conocen, de esas oscilaciones que sube, que baja, esto, y lo hace mucho, y eso resultado derivado de esa fórmula trigonométrica, el grupo del curso virtual lo puedes conseguir o sea, cuando entras al aula virtual y le das clic a tu nombre en participantes, abajo te aparece 301, 301, guión bajo y un numerito al lado. Ese numerito al lado es el número del grupo. Listo. Entonces, esa derivación, esas funciones, seno, coseno y sus gráficas, son las que tienen aplicación en muchas áreas del conocimiento. Listo. Entonces, las razones trigonométricas, las básicas, seno, coseno, tangente. Tenemos este triángulo que está dibujado ahí. Y tenemos primero, nace de un triángulo rectángulo. O sea, vamos a iniciar con un triángulo rectángulo a hacer los análisis. Entonces tenemos que tener un ángulo recto de 90 grados. ¿Listo? Aparece otro ángulo que es al que le voy a averiguar la vida, por así decir. Es el ángulo al que le voy a encontrar su seno, su coseno, sus razones trigonométricas, que es este, que tengo yo acá marcado como teta. ¿Listo? Los catetos entonces son este lado A y este lado B, y la hipotenusa es el lado más largo. Lo digo porque ahorita hay que hacer una anotación sobre el lado más largo, pues sobre lo que valen seno y coseno. Listo, el lado más largo, ¿ok? Entonces, el seno es dividir el cateto que está al lado opuesto, es decir, yo me paro, digamos, si yo soy un observador externo, me paro en este vértice del ángulo, el de ángulo teta, donde se cruzan esos 2 rayos,
C y A que me forman ese ángulo y miro para el frente, o sea, ¿cierto? Para donde está, supongamos que estos son unas paredes que me encierran y yo estoy parado acá, entonces miro para donde puedo mirar y ahí encuentro el cateto opuesto. Ese cateto opuesto acá se llama B, ¿cierto? La medida de ese cateto opuesto es B. 10 metros, 15 metros, 50 metros, 80 metros, lo que mida ese lado, lo pongo como un denominador en esa razón. Por eso se llama razones trigonométricas, porque voy a dividir dos medidas, ¿cierto? Voy a hacer la proporción entre una medida de un cateto de un lado y un medido de otro lado que se llama la hipotenusa. La hipotenusa entonces es el lado más largo. Voy a dividir por el lado más largo. Voy a dividir por C. A esa expresión le voy a llamar seno del ángulo que está encerrado entre este lado A y el lado C. Esto es que le estoy ahí hallando sus razones trigonométricas. La otra razón trigonométrica principal es el coseno. El coseno es la medida del cateto que está al lado, o sea, que forma al lado del ángulo. O sea, yo tengo un ángulo, el ángulo lo forman dos lados, listo, dos rayos, dos semirrectas. En este caso son dos segmentos de recta porque están dentro de un triángulo. Cojo de esos dos lados que me forman ese ángulo, divido el más pequeño por el más grande, es decir, el cateto que se llama adyacente, que es esta A, lo divido por la hipotenusa, que es esta C. Listo. La tangente, ¿cómo la encuentro? La tangente es una relación entre los dos catetos. Ya no está inmersa la hipotenusa, sino que está inmerso son los catetos únicamente. ¿Cuáles? Primero, en el numerador, el cateto opuesto. Hago el mismo ejercicio, me paro acá, pienso que estoy dentro de una pared, miro hacia el frente, para la única parte donde puedo ver que no tengo las paredes aquí al lado. Listo. Como si tú, pensemos en un caballo que tienes tú acá, ¿para dónde puedo mirar? Únicamente para el frente. Ese cateto que encuentro ahí lo pongo de numerador y de denominador el otro cateto, el que tengo en el lado. ¿Listo? Y eso me da la tangente. Las otras tres razones trigonométricas que no salen de acá, o sea, no salen físicamente de acá, o sea, si yo tengo voy a decir, si yo tengo una hipotenusa C que mide 1 metro, por ejemplo, listo. Entonces yo acá voy a dividir por 1 metro, acá voy a dividir por 1 metro, entonces el seno de teta va a ser igual a la medida de ese cateto. Entonces tiene tiene un significado geométrico, físico, de qué es el seno de teta. Si yo tengo, digamos, si yo lo que hago es normalizar las medidas. O sea, si yo tomo una normalización de medidas, los que trabajen en áreas de ingeniería y todo eso van a ver después cuando están viendo estadística, lo que es la normalización, que es dividir por el tamaño más grande o por el valor más grande o tratar de que todas las medidas me den entre 0 y 1. Listo. Eso es lo que daría acá. Dividiría todo por la medida de C, todos estos triángulos, y me quedaría un triangulito donde C mide 1 metro. Listo. Y entonces B sería el seno de teta, la medida de este cateto, si esta hipotenusa la considero unitaria, es el seno físicamente. El coseno es el otro cateto, listo. La tangente, si acá no la puedo representar, necesitaría una circunferencia muy especial que se llama circunferencia goniométrica, y es un trazado que uno hace a partir de por acá, de donde mida 1, o sea, termino de tirar esta hipotenusa para acá y trazo una línea ahí, y donde se me encuentre esto mide la tangente. Cuando lo pueden revisar, digamos, buscan circunferencia goniométrica y ahí les muestran, digamos, las relaciones trigonométricas físicamente. O sea, estas tres razones trigonométricas tienen un significado físico, o sea, geométrico, lo puedo pintar. Las otras tres, no. O sea, yo no puedo pintar la cosecante en un triángulo, yo no puedo pintar la secante en un triángulo y yo no puedo pintar la cotangente en un triángulo. ¿Listo? Son funciones que existen, que se usan. O sea, yo no voy a decir, no, es que una cosecante nunca se usa. La van a usar cuando estén en cursos de cálculo
cuando estén en cursos de cálculo integral, porque hay unas sustituciones que uno hace cuando está resolviendo integrales que llaman sustituciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, la cosecante es el inverso del seno. Entonces, lo que hago es invertir numerador y denominador, como se encuentra acá. La secante, el inverso del coseno, invierto numerador con denominador. Y cotangente, el inverso de la tangente, invierto numerador con denominador. ¿Listo? Entonces, estas tres no tienen representación geométrica, física dentro de un triángulo, se usan muy a nivel matemático porque no representan nada físicamente. En cambio, estas tres de acá, como si tienen una representación física, las vamos a encontrar en muchas aplicaciones, ¿listo? En muchas áreas del conocimiento. Una anotación con respecto a las razones trigonométricas. Si yo extraigo la razón trigonométrica del triangulito chiquito que está pintado ahí en azul, o sea, el triángulo AMP, listo, y le hago la razón trigonométrica del ángulo que está en el vértice, que tiene como vértice A, me da, no sé, 0.7. ¿Listo? Entonces, si yo le encuentro, digamos, el seno de alfa y me da 0.7. ¿Listo? Pero si yo me encuentro un triángulo que se llama semejante, es decir, que tiene este mismo ángulo, porque es un ángulo rectángulo y por lo tanto también sería el mismo. ¿Listo? Entonces, Daniela, el grupo ingresas al aula virtual. En el aula virtual, en la parte donde dice participantes, te aparece tu nombre, le das clic ahí, abajo te aparece el curso en el que estás matriculado, te debe aparecer un número 301, 301, guión bajo y un número después. Ese número después es el número del grupo. Listo. Continuamos. Con mucho gusto, Anela. Entonces este ángulo siempre va a ser igual y este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este y este pues es el mismo ángulo porque el triángulo simplemente se está creciendo. ¿Listo? Entonces, como este lado se crece, este también, o sea, digamos, este cateto opuesto se creció a este más grande, pero la hipotenusa también crece. Yo estoy escribiendo con un color que no se ve. Listo, entonces, este lado que estaba más pequeñito, en el triángulo verde ya es más grande, pero la hipotenusa también es grande. Y esa relación se conserva, es la misma. ¿Por qué? Porque el ángulo no cambia. Entonces, independiente de si yo calculo mis razones trigonométricas en un triangulito así o en un triangulote grande, por eso el triángulo unitario, o sea, por eso la razón de decir que C puede ser 1 en esa unidad de medida, ¿listo? O sea, la normalización, porque no cambia. O sea, yo puedo hacer cualquier manipulación al triángulo, volverla más grande, volverlo más chiquito, desde que no le cambie los ángulos. Entonces, como la hipotenusa crece y el cateto opuesto crece y el cateto adyacente crece, todos crecen en la misma proporción, entonces la proporción se conserva. ¿Listo? Bueno, entonces, y la otra notación es esta. ¿Listo? Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo, el lado más largo. Y el seno y el coseno se dividen por lo que mide la hipotenusa. O sea, acá está la medida de la hipotenusa, acá está la medida de la hipotenusa, y es un número que es el más grande del triángulo. ¿Listo? Entonces, el seno y el coseno, su valor máximo es 1. ¿Listo? Ese valor del seno y el valor del coseno es siempre menor que 1, o a lo sumo igual a 1, en un caso muy particular. ¿Listo? En un caso muy particular es el seno de 0 es 0, el seno de pi medios es 1, el coseno de 0 es 0, es 1, el coseno de pi medios es 0. ¿Listo? O sea, es como unos casos muy especiales que son los extremos cuando no tengo un triángulo realmente. O sea, tengo una línea recta vertical o una línea recta horizontal. No tengo un triángulo como tal. Esos serían como los casos extremos, en los que valen 0 y 1 el seno y el coseno. Son los casos extremos. Después vamos a ver, o sea, después
cuando ya esta razón trigonométrica no es del triángulo, sino de algo más grande que se llama función trigonométrica, que ya tengo un ángulo que puede variar entre 0 y 360 grados, entonces tengo unos valores de seno y coseno entre -1 y 1, pero el valor máximo, su valor absoluto máximo es 1. Recordemos que ya vimos que el valor absoluto, digamos, cuando yo le saco el valor que tiene, sin importar el signo. ¿Listo? Entonces, el máximo valor que puede tomar un seno en coseno en valor absoluto es 1. ¿Listo? Bueno, hasta aquí habíamos hablado de un triángulo, rectángulo, etcétera. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando yo no tengo un triángulo rectángulo? Pues tengo un triángulo acutángulo normal, cualquiera, general, como este que tengo yo acá. Tengo dos ángulos agudos y un ángulo que ya mide más de 180, más de 90 grados en general, o puede que mida menos, pues, pero en alguna parte alguno siempre va a tener un grado diferente de 90. ¿Listo? O sea, las proporciones son diferentes. O si tengo tres ángulos de 60, en fin. Recuerden que la suma, en este caso, de alfa más beta más gamma es igual a 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Esa fórmula, eso se puede generalizar después cuando yo tengo otros polígonos pues, de diferentes lados. Ok. Listo. Entonces, cuando yo tengo un triángulo acutángulo, o sea, un triángulo diferente a un triángulo rectángulo donde tengo ángulos agudos y un ángulo que puede o no medir más o menos de, de 90 grados. Son los mismos enlaces Liliana, sino que se han pasado diferentes veces. Listo. Entonces, yo tengo estos ángulos, listo, tengo dos leyes adicionales. O sea, ya sé resolver triángulos rectángulos, con senos con cosenos, con las relaciones entre sus lados, en sus catetos, sus hipotenusa, etc. Pero entonces, aquí, cuando yo necesito resolver otros triángulos que no son rectángulos, no me sirve senos y cosenos, porque no tengo un lado, pues no tengo una hipotenusa, no tengo un ángulo recto, entonces no sé cuál es el cateto opuesto, no sé cuál es el cateto adyacente, aquí simplemente son tres lados diferentes. Entonces aparecen dos leyes. La primera es la ley del seno, ¿listo? Que me relaciona los senos de los ángulos con los lados del triángulo, ¿listo? Que es este. ¿Cuál es esa ley? Se verifica que cuando yo divido, voy a borrar, cuando yo divido, puede ser el seno o el lado. O sea, yo puedo invertir las relaciones para arriba o para abajo. O sea, cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? O sea, yo puedo decir la relación como está escrita ahí, o puedo decir que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta, que es igual a C sobre el seno de gamma. ¿Listo? O sea, la relación se conserva igual. ¿Listo? Desde que yo ponga o todos los senos arriba o todos los senos abajo, y todos los lados abajo y todos los lados arriba, dependiendo de dónde puse el seno. No mezclar. ¿Listo? Entonces, recordemos, senos divididos lados o lados divididos senos igual. Todos los senos arriba o todos los lados arriba. Escojo cuál de las dos fórmulas utilizar, la de arriba o la de abajo. ¿Quién es el seno y quién es el lado? Entonces, cojo el ángulo, vuelvo y pienso, estoy encerrado entre dos paredes que me están formando ese ángulo. Me paro acá, voy a hacer beta. Miro para el frente, ese lado que me queda al frente, entonces divido el seno de ese ángulo donde estoy parado por la medida del lado que está al frente. Y es esta relación que hay acá. Me paro en el otro ángulo, listo. Divido el seno de este ángulo con el lado que tengo al frente. ¿Cuál tengo al frente acá? C. Y me queda esta relación. Me paro en el tercer ángulo, alfa. Miro para el frente. ¿Quién tengo? A. ¿Qué tengo? Seno de alfa sobre A. ¿Listo? Entonces, ahí tengo esa ley que nos va a servir mucho ahorita cuando estemos resolviendo los ejercicios. ¿Ok? La otra ley, pues como ya tengo una ley del seno, pues entonces vamos para una ley del coseno. La otra ley se llama ley del coseno. La ley del coseno es una generalización
si se le puede llamar así, del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras, yo digo que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Con este triángulo que tenemos acá, cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Entonces es el teorema de Pitágoras. Acá tenemos uno muy parecido. La ley del seno, la ley del coseno son tres diferentes relaciones. ¿Listo? Una relación para el lado desconocido en términos de lo que conozco. ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer la medida, o sea, un ángulo y la medida de sus lados, de los lados que lo conforman. ¿Listo? Entonces, si yo conozco el ángulo gamma, tengo que conocer A y B y desconozco el tercer lado que es C, y es esta relación que tengo acá. Entonces, desconozco C, no sé cuánto vale, conozco el lado A, conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el lado B, aquí conozco A, conozco B, y como conozco el ángulo, puedo conocer su coseno. ¿Listo? Entonces me queda una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí está el teorema de Pitágoras. Creo que lo borré, pero queda este. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, si nos basamos en este triángulo rectángulo que tenía yo acá. ¿Listo? Pero se le resta ese pedazo que hace que no sea ángulo rectángulo. ¿Listo? Se resta si es un ángulo más grande que 90 y menor que 90, y se resta y se suma si es mayor que 90. ¿Listo? Porque estoy midiendo el ángulo. ¿Listo? Entonces, como los cosenos entre 0 y 90 son positivos, este va a ser un número negativo, entonces voy a restarle ese pedazo. Tengo un angulito más chiquito, el lado, pues aquí tengo un ángulo que es menor que 90. ¿Listo? Entonces el lado va a ser más pequeño que lo que sería si fuera una hipotenusa. Pero en este caso, que estoy mayor que 90, el lado es más grande que si fuera una hipotenusa. Si fuera una hipotenusa, se tendría un ángulo recto acá y esto mediría la hipotenusa. Pero como el ángulo se abre un poquito más, el ángulo que conozco se abre un poquito más, entonces me queda un lado que es más largo que una hipotenusa, y como tengo un ángulo que es mayor que 90, el coseno es negativo, y lo que yo voy a terminar es sumándole un poquito por no ser ángulo recto. Entonces lo que hago es como hacerle un ajuste a al teorema de Pitágoras, o sea, como algo que le quedó faltando al teorema de Pitágoras para que fuera generalizable. Y lo que hace la ley del coseno es generalizar. ¿Listo? Son tres relaciones. ¿Listo? Tienen la misma forma. ¿Listo? Lado que desconozco al cuadrado igual lado que conozco al cuadrado más lado que conozco al cuadrado menos 2 veces la medida, el producto de los lados que conozco por el coseno del ángulo que convuelven o que conforman. O sea, fácil de aprenderse también. O sea, no me las tengo que aprender así. Esto como A al cuadrado igual a al cuadrado, sino lado que desconozco al cuadrado igual a la suma de los cuadrados que conozco. Entonces, lado conocido 1 al cuadrado más lado conocido 2 al cuadrado, y le resto 2 veces la multiplicación de los lados conocidos y del coseno del ángulo conocido. Y ya me queda la ley del coseno. No me la tengo que aprender, simplemente saber qué significa. ¿Listo? Lo mismo el seno. El seno que tengo que saber. Pongo todos los senos arriba, todos los lados abajo. Los lados son los que quedan al frente del ángulo. ¿Listo? O pongo todos los lados arriba y todos los senos abajo. Los lados son los que quedan al frente del ángulo. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a sentar a trabajar. Entonces, como les dije, la idea es que a medida que yo voy trabajando acá, ustedes en sus casas también vayan trabajando y vayan adelantando, porque esa es la evidencia del trabajo B-Learning y es la segunda condición para los 50 puntos adicionales. La primera ya la cumplieron, estamos acá reunidos. ¿Listo? Llenaron la asistencia, si la asistencia la deben llenar ya, o sea, durante el encuentro, porque yo registro la hora en la que termina el encuentro, digamos 7:45, 7:58. Juan, le das clic al enlace y ahí te pide unos datos. Los datos son básicos, los voy a poner acá, tu correo electrónico,
tu cédula de ciudadanía, tu nombre y apellido, el periodo en el que está matriculado es 83, que es el que estamos trabajando. Lo voy a llenar aquí, no lo voy a mandar después, pero listo. 83, la zona es zona occidente, le das siguiente, acá seleccionas el centro al que pertenezcas, Medellín, Dos Quebradas, La Dorada o Turbo, porque en Quibdó no hay matriculados, yo soy de Medellín, le damos siguiente, escuela, escuela es Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería, listo, le damos siguiente, el programa SBTI, tu programa, yo soy de Ingeniería Electrónica, le voy a dar siguiente acá, curso al cual asistió, buscas álgebra, trigonometría y geometría analítica, no la veo. Profe, estamos para abajo. Acá, listo, es álgebra, trigonometría, geometría analítica, la sesión es primera y única porque no, en esta solamente tenemos la fecha, selecciona la fecha de hoy, nombre del tutor, Andrés Quintero, yo creo que no les dije mi nombre, Andrés Quintero Sea, esa es, digamos, la forma en la que yo busco, porque esto queda consolidado de manera nacional en la vicerrectoría, entonces yo tengo que irme a buscar el nombre allá, entonces acá ponen Andrés Quintero C. ¿Listo? Y el grupo del curso virtual, accedes al aula virtual, buscas tu nombre en participantes y abajo de tu nombre la información te va a aparecer 301, guión bajo, un numerito, ese numerito es el número del curso virtual. ¿Listo? Así entonces ya hacemos claridad de cómo se diligencia la asistencia. ¿Te queda claro, Juan? Listo. Y a los compañeros pues también les sirvió ahí los que de pronto no la habían diligenciado. Salir. Listo. Entonces, la primera condición es llenar esa asistencia y estar en la sesión. Ya estamos acá. Ahora vamos a cumplir la segunda condición y es que a mi correo, lo voy a copiar acá, andres.quinteros@unat.edu.co. Igual ustedes lo tienen porque les he enviado correo sobre el proceso de matrícula, les envío hoy otro correo recordándoles que hoy nos reuníamos, entonces ahí tienen mi correo, me pueden responder a cualquiera de esos dos correos y enviarme las evidencias del trabajo. ¿Qué son las evidencias del trabajo? Yo voy a resolver estos ejercicios a mano, pero voy a hacer la comprobación utilizando GeoGebra, que les va a servir también para la tarea. O sea, ahí chequeamos un poquito, avanzamos en la tarea 2 de trigonometría. ¿Listo? Entonces, nos sirve para estos 50 puntos adicionales y nos va a servir para la tarea. Los que no vinieron, los que no se conectaron hoy, ahí tienen esa falencia, ese gap, ustedes ya tienen un punto adicional. ¿Listo? Entonces, yo compruebo el ejercicio. Les voy mostrando cómo voy a comprobar, cómo voy construyendo. La idea es que ustedes sigan esos pasos también, que digan, bueno, yo voy a decir esto acá, igual, vuelvo y les digo, puede que tengan, como nos dice Juan, tengo problemas de internet, todos tenemos problemas de internet, puede que estén desde un teléfono, al acceder a GeoGebra y no van a poder ver las dos cosas al mismo tiempo, entonces les va a quedar muy difícil. Yo les comparto la grabación por eso lo estamos grabando, para que les quede la grabación a ustedes. Entonces yo, pues mañana que te termine de cargar y todo esto, que lo suba a YouTube, a un repositorio más fácil, fácilmente accesible y todo eso, les comparto la grabación también al correo que tienen registrado y pues al correo institucional de UNAT Virtual. Y pueden seguir otra vez los pasos. Por eso también doy un plazo de entrega hasta dentro de 8 días. O sea, yo espero los trabajos hasta dentro de 8 días, las evidencias de que siguieron los pasos, de montar en GeoGebra, o sea, de la comprobación de GeoGebra de los ejercicios que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las evidencias? Son 6 ejemplos. ¿Listo? Los ejemplos que yo haga en GeoGebra, ustedes los van a ir siguiendo en GeoGebra.
le toman un pantallazo a la construcción final, donde aparezca, principalmente donde aparezca la fecha y la hora. ¿Listo? O sea, que aparezca la página completa de GeoGebra y la fecha y la hora y la comprobación. Eso es la evidencia del trabajo. La idea es que ustedes lo sigan, lo vayan siguiendo. ¿Por qué la fecha y la hora? Para yo saber que son pantallazos únicos, ¿cierto? Que no es que una persona me mandó el pantallazo de un compañero y no siguió los pasos. Entonces, la forma para mí comprobar es que aparezca la pantalla completa y que no tenga dos escritorios iguales, dos fechas iguales, dos horas iguales y cosas exactamente iguales, sino que sean cosas diferentes y aquí yo compruebo eh, las cosas. Alejandro, desde el correo que quieras, a ese correo mío, desde el correo que quieras, desde que me llegue a mí la información y que me des tu información. Soy Alejandro Castrillón, estudiante del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, no sé, sea Medellín, sea Dos Quebradas, etcétera, o sea, y tu centro. Listo, para yo poder irte y buscar en la matrícula y decir si asistió a la sesión y tiene sus 50 puntos. ¿Listo? Listo, entonces espero que ya hayamos hecho claridad y entonces vamos a iniciar con los ejercicios. ¿Listo? Hay un ejemplo, el primer ejemplo nos dice que alguien estaba elevando una cometa y se quedó en un árbol. ¿Listo? Y que la pita medía 90 pies, cuando yo la estiro toda completa hasta el piso, me forma con la horizontal un ángulo de 92, de 22 grados, ¿cierto? Tengo un ángulo de 22 grados. Y esto acá mide 90 pies. Me preguntan a qué altura se quedó la cometa. Ahí dice que estimar la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. Entonces, me está preguntando a qué distancia se quedó enredada la cometa. ¿Cómo puedo solucionar esto? Entonces, voy a pasar como yo me copio esta imagen por acá y la voy a pasar por acá. Listo, tengo esa cometa, la voy a hacer un poquito más grande para tratar de rayar encima de él. Listo, entonces, tenemos esto, tengo este dato. ¿Quién es ese dato? O sea, si yo digo esto acá, esto no me está, no sé qué color escoger acá para que de pronto este verde no, no. Bueno, voy a hacerlo más grueso. Listo. Acá va a tener un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, el problema es de un triángulo rectángulo. ¿Qué herramientas tenemos con un triángulo rectángulo? Tenemos que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de las tres relaciones tengo yo ahí? ¿Qué medida me están pidiendo? Voy a entonces a borrar aquí otra vez para poder ver la imagen original. Ah, no, espérese. Voy a mejor a mover la imagen. Listo. Entonces tengo ese triángulo y le voy a indicar los datos que tengo. ¿Quién me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto mide este lado que tengo yo acá. ¿Qué lado sé cuánto mide? Este lado que mide acá. Listo. Este lado que mide acá es la hipotenusa. Y me están y conozco este ángulo que es 22 grados. Listo. Entonces conozco un ángulo, conozco una hipotenusa y me están pidiendo el cateto que está al frente del ángulo, el cateto opuesto. Entonces, es un problema de un seno. O sea, lo que tengo que encontrar es un seno de ese ángulo. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, si tengo cateto opuesto y la hipotenusa, entonces, ¿qué voy a hacer? Me llevo esa fórmula y dice que el seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Lo conozco, 22 grados.
Entonces, seno de 22 grados es igual a ¿quién? Cateto opuesto. Y es el que me están preguntando. ¿Cuánto vale? H. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Mide 90 grados. Ya la tengo. Entonces, seno de 22 igual a la hipotenusa, al cateto opuesto que mide H sobre 90. Entonces, lo que me están preguntando a mí es por H va a ser igual a ¿quién? A 90 que multiplica al seno de 22 grados. Me voy a una calculadora, selecciono, miro que, compruebo que esté en la opción de grados, la que aparece DEG. Esto la voy a poner por acá, ¿cierto? Esa es la opción de la calculadora. ¿Por qué hago la claridad? Porque la mayoría de los errores que uno comete, la mayoría de los exámenes que uno pierde es porque la calculadora estaba en radianes. Entonces, y es por experiencia propia. Me pasó a mí, me pasó a mis compañeros, la ha pasado a mis estudiantes y le seguirá pasando a todo el mundo porque es un error muy común que uno, por el afán, no revise en qué tiene la calculadora y tiene que hacer los cálculos en radianes y estaba en grados, o los tiene que hacer en grados y estaba en radianes. Y ahí se va todo, pues ahí es una cosa, son dos mundos muy diferentes, son dos medidas muy diferentes. Las radianes son medidas muy chiquiticas, los grados son medidas un poco más grandes. ¿Listo? Entonces, compruebo que la calculadora está en D, meto 90 por seno de 22, a mí ahorita me dio 33.71 pies. ¿Listo? Ahora, entonces vamos rápidamente a GeoGebra. Lo voy a comprobar matemáticamente. ¿Listo? O sea, voy a resolver la ecuación trigonométrica que tengo. ¿Cuál es esa ecuación trigonométrica que tengo yo? Esta que aparece acá. Seno de 22 grados igual a h sobre 90. Voy a hacer un cambio en la variable. Un cambio en la variable, ¿por qué? Porque GeoGebra no me va a recibir esa h. ¿Listo? Entonces le voy a decir que se llama x. ¿Listo? Entonces, x para trabajarlo en GeoGebra, h la voy a poner X para que quede más fácil y no tenga que hacer cambios de configuraciones extrañas. ¿Listo? Entonces me vengo para acá para GeoGebra y le digo que seno de 22, seno en inglés es sin, entonces seno de 22 igual a ¿quién? Igual a X sobre 90. Le doy Enter. Y después le digo que me la solucione la ecuación 1. Entonces él me entrega 33.71. A mí me había dado 33.71, o sea que está bien. Listo. Voy a intentar hacer la otra comprobación. Listo. Si de pronto me da. Y es construir el triángulo. Un triángulo se puede construir únicamente si cumple con las especificaciones de la medida de los lados, de los ángulos, de los grados. Y si no, no queda bien construida. Esa es la otra demostración que puedo hacer. Listo. Voy a definir primero un punto acá, en el origen. ¿Listo? Punto en el origen. Después, recuerden que ojalá estén siguiendo los pasos, o si no, vean la grabación, sigan los pasos, porque esta es la primera evidencia que me tienen que entregar. ¿Listo? O sea, la primera pantallazo es todos estos pasos que estoy siguiendo yo acá. ¿Listo? Entonces, un segmento de longitud dada. ¿Listo? Un segmento de longitud dada desde este punto y le voy a decir que tiene una longitud de 90, que es lo que me están diciendo que mide la hipotenusa. ¿Cómo describe qué exactamente, Sara? El sobre, el dividido con el slash. Pues con el slash, no el inverso, sino el normal. Como cuando uno está poniendo direcciones en internet. Listo. Entonces, va a ser un segmento de longitud 90. Lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Eso se me fue.
Para el otro lado, voy a borrar esta ecuación 1 para que no se me genere como un ruido ahí. Listo. Ahí tengo un segmento del ángulo 90. Pero es que ya ese segmento de ángulo 90, recuerden que es inclinado 22 grados. Entonces, ahí no me sirve. A mí me sirve es que esté inclinado por acá. ¿Cuánto? 22 grados. No sé cuántos son 22 grados. Entonces, tengo que construir un ángulo de 22 grados. ¿Cómo voy a construir ese ángulo de 22 grados? Vengo por acá, donde está este simbolito como un angulito. Le doy clic acá y digo ángulo dada su amplitud. Selecciono un punto sobre el lado que voy a construir el ángulo, ¿cierto? Después selecciono el vértice lo voy a poner acá. Y después, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo? Me dijeron que era 22 grados. ¿En qué sentido voy a abrir el ángulo? Acabo de decirle que uno de esos lados es este que está acá y que tengo que subirlo. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Le dije, un lado del ángulo es este, el otro está más arriba. Le tengo que decir en qué sentido. Miro el reloj. Si no tengo reloj, me lo imagino. Sentido contrario de las manecillas del reloj para poder dibujar este ángulo que tengo acá. O sea, ya tengo este lado que hay acá. Ahora necesito subirlo. ¿Listo? Ese subirlo, ¿cómo es? Sentido antihorario, 22 grados. Y ahí me queda un punto. ¿Listo? Ese punto, entonces, tengo que correr, cojo la flecha y corro. No, espérese. Espérese, voy a trazar otro segmento, más bien. Segmento. Voy a trazar un segmento desde este punto A hasta este punto que acabo de correr. Listo. Y después voy a trazar una perpendicular desde este punto hasta este punto. Listo. Y allá me quedó esa perpendicular. Listo. Siguiente paso. ¿Cómo vamos? Si están repitiendo los pasos. Bueno, no te asustes. Si tenemos que repetir, repetimos. No hay problema. O sea, vamos a hacer 3 ejercicios en GeoGebra. Esas son las 3 evidencias. Entonces tiene que quedar claro lo que estamos haciendo, tanto para el B-Learning como para la tarea. O sea, lo que estamos viendo acá les va a servir a ustedes para la tarea. Entonces, si se van quedando, me levantan la mano y me dicen, profe, me estoy quedando, me escriben por el chat, yo estoy acá pendiente del chat y repetimos. ¿Listo? Todavía tenemos una hora, entonces todavía tenemos tiempo. Son 3 ejercicios en GeoGebra, 3 construcciones. Listo. Dime, Daniela. Profe, pues yo entendí la primera parte, pero esta como que no, y como yo no lo puedo hacer porque no estoy por el computador, sino por mi celular, entonces estoy como un poquito, no sé. Listo. Voy a borrar. Listo. Empecemos desde cero y voy a hacer la construcción geométrica otra vez desde cero. Y vamos a ir un poquito más lento entonces. Listo, para que ninguno se me vaya a quedar. Ok, entonces, empiezo con un punto. Listo, tengo acá un punto. Listo. Después voy a construir un segmento de longitud dada. Listo. ¿A partir de quién? De este punto. ¿Cuánto mide? 90. ¿Listo? ¿Qué le voy a decir? 90. Ok. ¿Listo? Eso se me fue para lejos. Voy a cogerlo acá, mover y que me quede por acá. ¿Listo? Ahí tengo yo un segmento que mide 90. Ahora, necesito, el segmento lo saco de acá y dice segmento de longitud dada. La forma de construir el segmento de longitud dada es a partir de un punto, o sea, selecciono un punto, por eso lo primero que hice fue poner un punto en el origen, y después darle la longitud. ¿Listo? Después voy a construir el ángulo. El ángulo está en este
iconito que hay acá, que tiene una formita de un ángulo. Pero como yo sé cuánto es la medida de ese ángulo, yo sé que son 22 grados. ¿Listo? Entonces voy a decirle ángulo dada su amplitud. Le doy clic ahí y él me pide un punto en el lado, o sea, el punto que voy a mover 22 grados, que es este que está acá. Este punto B, selecciono mi punto B y después selecciono el vértice. Vértice, ¿tan? ¿Cuánto? 22 grados. ¿En qué sentido? Como yo quiero reproducir esta figura, ya tengo este lado de acá, ¿cierto? Que no sé cuánto, ni tampoco me está preguntando cuánto mide, simplemente tengo ese lado. Necesito es este punto que hay acá. Ese punto está en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces me vengo en sentido antihorario y le digo OK y ya me lo genero allá. ¿Listo? Ahora voy a trazar ese lado del triángulo. Entonces, ese lado del triángulo, ¿cómo lo trazo? Vuelvo y digo segmento, no ya no de longitud dada, sino segmento, y selecciono este punto A y este punto B'. Y ya ahí tengo un segmento G que mide 90. Ahorita comprobamos que realmente ese lado sí mide 90. ¿Listo? Ahora voy a bajar una perpendicular. ¿Por qué? Porque necesito es una raya que venga de aquí para acá. ¿Listo? O podría construir un segmento, pero puede que no me quede perpendicular exactamente. O sea, puede que cuando yo le diga segmento, o sea, yo diga de acá hasta acá, no sé ahí cómo voy a generar el ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, no lo voy a hacer de esa forma. Lo voy a hacer bajando la perpendicular desde este punto. ¿Cómo bajo la perpendicular? La perpendicular la bajo desde este icono que tengo unas rayitas ahí, raritas. ¿Qué me dice? Tengo perpendicular, paralela, mediatriz, tan, tan, tan. Me sirve la primera, la perpendicular. ¿Listo? Entonces la perpendicular es un punto y la recta sobre la que voy a trazar esa perpendicular. Entonces, selecciono ¿quién? Este punto B'. Y selecciono la recta sobre la que voy a tirar la perpendicular. Le di clic ahí y ahí me bajó la perpendicular. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué necesito? Saber cuánto mide de acá a este punto. Pero este punto yo tampoco sé cuál es. O sea, no sé exactamente dónde está ese punto. Entonces, como no sé, lo tengo que encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Lo encuentro por acá con... Esperen. Acá. No. Ay. Hay una que dice intersección. Me perdió hoy. Ah, sí, acá, en el primero, donde están los puntos. Encuentro la intersección. ¿Listo? ¿La intersección de quién? Acá. ¿Listo? O sea, le doy clic a esas dos líneas y ahí me dicen, ¡pum! La intersección es ese punto C. Ahora voy a tomar la medida de ese ángulo, de ese lado que es el que me están pidiendo. Recuerden que lo que me están pidiendo es esta medida B'C. No sé cuánto mide. La encontramos que era 33.71. Vamos a ver cuánto mide. Me vengo acá a donde están los ángulos y acá dice distancia o longitud. Entonces, distancia o longitud entre este punto, lo selecciono, y este punto, lo selecciono. Y ahí me dicen que eso mide 33.71, que fue lo que encontramos que nos dio esta medida. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Queda claro los pasos que van a seguir. O sea, ¿qué van a hacer entonces ustedes de evidencia? A esta construcción que tenemos acá, ¡pum! Pantallazo. A la pantalla completa, que aparezca la hora, el día, pues la fecha,
la construcción y que aparezca este número 3371 para que yo compruebe que realmente ustedes construyeron el ejercicio, lo hicieron en sus casas y me lo envían. Primer pantallazo. Alejandro, intersección en esta, o sea, en el segundo icono que aparece un puntico, ya le voy a decir intersección y selecciono el punto donde quiero hacer esa intersección, listo, y ahí me genera ese punto. ¿Qué pasó, Juan? Listo. Listo, muchachos. Entonces, primer pantallazo que me van a entregar de evidencia del trabajo de e-learning, este. ¿Ok? Listo. Dime. ¿Usted cuándo va a enviar la grabación? Yo se las envío mañana temprano. Ah, bueno, muchas gracias. Ahorita en la noche no, porque termino aquí y salgo con mis perros a caminar y porque están desesperados en este momento. Siempre salgo a las 7, entonces están ahí como... Entonces, ya hoy sí salgo a caminar con mis perros. Mañana temprano, muy temprano, se las envío, pues, o sea, 7:30, 8 de la mañana ya la tienen disponible para que la puedan seguir, la puedan ver, seguir los pasos y mandar pantallacito. Bueno, muchas gracias, mi Dios le pague. Con mucho gusto. Listo. Entonces, primer pantallazo, este que está acá. Listo. O sea, ahí ya tienen un poquito más de 15 puntos con este primer pantallazo. Listo. Vamos a otro ejercicio. Ese otro ejercicio no le vamos a hacer comprobación de GeoGebra, que recuerden que son solamente 3 pantallazos. Entonces, es uno de ángulo rectángulo, uno de ley de senos y uno de ley de cosenos. Y acá vamos. Listo. El segundo ejemplo es una construcción un poquito más elaborada, ¿listo? Donde puede que no estemos viendo el triángulo rectángulo, ¿listo? O la relación de donde sale. Y es una aplicación de la vida real. ¿Cómo midieron el Everest? O sea, ¿cómo encontraron que el pico más alto del mundo, cuando eso no se llamaba el Everest, ¿cierto? Él se llamaba nada. O sea, era un pico que quedaba en se me fue cómo se llama esa... Sí, Carmen, yo se les envío el enlace, yo lo subo a YouTube y les envío el enlace al correo. Listo. Y la forma en la que midieron el Everest, que no sabía que se llamaba Everest, se llama Everest pues porque uno de los científicos que estaba en esa gran expedición se llamaba Gran Expedición Topográfica Trigonométrica, que ese era el nombre que tenía. Listo. Tenían unas cosas grandísimas, o sea, se me fue el nombre en este momento de ese teodolito, acá está, Andrés, claro. Tenían 2 teodolitos muy grandes y lo que hicieron fue separarlos una distancia que sabían cuánto era. El teodolito, para los que no estén familiarizados con qué es un teodolito es un instrumento que utilizan los topógrafos, todos los hemos visto jugando con esa camarita que parece una cámara Polaroid, que es una cosita así amarilla, chiquita, en un trípode, y ellos son mirando ahí cositas. Mirando ahí cositas es midiendo ángulos y distancias. Eso es lo que hace el teodolito. Entonces, cuando yo lo empiezo a mover, ¿cierto? Y mido como tan, listo. O sea, ellos encontraron una cumbre muy alta, empezaron, o sea, ahí fue cuando empezaron, cogieron el Everest, el K2 y otro. Los 3 picos más altos los encontraron en esa expedición topográfica. Listo. Entonces los midieron. Y la forma de medir es tomar una medida en un punto y una medida unos kilómetros más allá. En este caso son 500 metros. En la medida del Everest, como los teodolitos eran tan grandes, o sea, era un teodolito que está en una exposición en un museo de la India y es grande, pues no es los chiquitos que tenemos en este momento súper compactos, sino una cosa muy grande.
Son los más grandes hasta el momento construidos en la historia de la topografía y los separaron, si no estoy mal, 1500 metros, o sea, kilómetro y medio. ¿Listo? Se aseguraron pues que estaban a la misma altura para poder trazar esta horizontal y medir esos ángulos. Y así midieron la altura del Everest. Lo, o sea, el Everest lo midieron a una distancia de más de 2 kilómetros, son como 2.6 kilómetros, si no recuerdo bien en este momento, 1.600 o 2.600 metros, no me acuerdo la distancia, o sea, no fue que estaban ahí pegaditos, pues 3 metros, 4 metros, 2 kilómetros del Everest, no, o sea, estaban muy lejos y midieron esas alturas, ¿listo? Desde una altura conocida y lograron encontrar la altura del Everest. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer en este momento es algo que pasó en la vida real. Pues no exactamente, pero cómo se midió el Everest. Listo. Entonces, tengo el teodolito y tengo estas medidas. Listo. Cuando estoy parado acá, mido un ángulo hacia la cumbre de 37 grados con el teodolito. Cuando yo lo inclino, él me dice 37 grados. Me muevo 500 metros, listo, y mido 41 grados. Listo. No sé cuánto estoy separado de el punto abajo de la cumbre, lo desconozco, o sea, yo no sé cuánto estoy de aquí a la montaña, ni cuánto es el centro de esa montaña, debajo de la cumbre, no sé cuánto vale eso, mide Z, y pues todo esto desde aquí, o sea, desde este punto hasta el punto que queda debajo de la cumbre, mide Z más 0.5. Listo. Todo va a estar en kilómetros entonces. O sea, todas las medidas, los cálculos que hagamos van a ser kilómetros. Listo. ¿Qué altura tiene la montaña? Es lo que nos están preguntando. Entonces, acá hay un problema de triángulo rectángulo, pero no está tan claro de cuál es el triángulo rectángulo. Hay dos triángulos rectángulos diferentes. Entonces me voy a ir por acá, voy a coger la imagen otra vez, me voy a ir para acá, lo voy a hacer un poquito más grande y voy a trazar el triángulo rectángulo. Aquí tengo un primer triángulo rectángulo y voy a hacer un segundo triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, voy a llevar este para acá. Listo, tengo un primer triángulo rectángulo rojo, un segundo triángulo rectángulo verde. ¿Listo? El rojo era 41 grados acá y esto mide H, que es lo que me están preguntando, y esto acá mide Z. Y acá tengo 37 grados. ¿Listo? Acá tengo que esto mide H y esto mide Z más 0.5. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo H. ¿Ok? ¿Cómo encuentro H? ¿Qué tengo? No sé cuánto miden las hipotenusas. ¿Listo? Solamente sé cuánto mide el cateto adyacente y pues no sé cuánto mide, pero es la única forma que tengo, porque acá tengo una Z y aquí aparece también una Z. Entonces, es la única medida que tengo, por lo menos planteada. Lo otro no tiene relaciones entre ellos. O sea, no puedo relacionar el triángulo verde con el triángulo rojo de ninguna forma, salvo porque tienen en común Z y tienen en común H. Este mide Z más 0.5 y este mide Z, pero también hay una diferencia de grados. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona los catetos? La tangente. Entonces, es un problema de tangentes. Bien, entonces, lo voy a plantear. Tangente de 41 grados, que es esta que hay acá, ¿cuál es? Cateto opuesto, el que está al frente, H,
sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto? Z. ¿Listo? Entonces ahí tengo que H, o sea, cuando despejo de acá, me queda que H es igual a ¿quién? A Z tangente de 41 grados. ¿Listo? Esa es la primera relación que encontré en el primer triángulo, en el triangulito rojo. Ahora me vengo para el triángulo verde. ¿Qué digo? ¿Tangente de quién? Del ángulo que conozco. O sea, tangente de 37 grados a que es igual a la cateto opuesto, el que está al frente. ¿Cuánto mide? Mide los mismos H sobre cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Mide Z más 0.5. ¿Listo? Entonces de acá logro despejar también que H es igual a Z más 0,5 que multiplica a tangente de 37 grados. Una segunda ecuación. Pero las dos, o sea, esta ecuación 1 y esta ecuación 2, ambas son H, con dos triángulos diferentes, pero ambas son H. Entonces, esto que tengo acá es igual a esto que tengo acá, porque las dos son iguales a H. Entonces voy a decir que Z tangente de 41 grados es igual a Z más 0,5 tangente de 37 grados. ¿Listo? ¿Qué queda entonces? Manipular algebraicamente para despejar cuánto vale H. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que H es Z. ¿Cuánto vale Z? Porque H es lo que valga Z por tangente de 41 grados. Entonces, despejo cuánto vale Z, lo multiplico por la tangente de 41 grados y eso vale H. Voy a despejar Z entonces acá, voy a por acá mis notas. Queda Z tangente de 41 grados igual a Z tangente de 37 grados más 0.5 tangente de 37 grados. Paso z para la izquierda, entonces me queda z tangente de 41 grados menos z tangente de 37 grados igual a 0.5 tangente de 37 grados. Factorizo al lado izquierdo z, z por tangente de 41 grados menos tangente de 37 grados igual a 0,5 tangente de 37 grados. Despejo el valor de z, entonces, esto es igual a 0.5 tangente de 37 grados sobre tangente de 41 grados menos tangente de 37 grados. Y como h es z por tangente de 41 grados, entonces como h es z tangente de 41 grados, h, reemplazo el valor de z, este valor que tengo acá es este mismo z que tengo acá, entonces me va a quedar 0.5 tangente de 37 grados por tangente de 41 grados sobre tangente de 41 grados menos tangente de 37 grados. ¿Listo? Ese es el valor de h. Vuelvo a la calculadora, compruebo que esté en grados, le meto esa expresión, ¿listo? Y encontramos que h es 2.83 kilómetros. ¿Listo? ¿Alguna duda de este ejercicio? Recuerden que a este no le vamos a hacer comprobación de la construcción en GeoGebra, sino que lo vamos a dejar así. ¿Listo? Este no tiene pantallazo, este simplemente porque muy seguramente en la tarea del curso, o sea,
no les sirvió para el B-Learning, pero en el curso les va a servir porque muy seguramente van a tener problemas muy parecidos. Lo que les contaba de mis perritos que estaban alborotados. Esperen un momento, por favor. Qué pena y disculpen. ¿Qué razas son, Juan? No, yo tengo un siberiano y 3 criollitos. Listo. Vamos para el otro ejercicio. El otro ejemplo dice que tengo un edificio que está al lado de una colina. Listo. Que baja formando un ángulo de 15 grados. O sea, el edificio está sobre la colina, baja formando un ángulo de 15 grados, es este ángulo que tenemos acá. Listo. El sol, que está sobre la colina, y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 42. Es decir, cuando yo me paro acá o acá en el edificio, veo que el sol está a 42 grados. ¿Listo? Entonces es este ángulo que hay acá respecto a la horizontal, 42 grados. ¿Listo? Y después me piden allá entonces calcular esa altura. ¿Listo? La altura del edificio, si la sombra, esta que está acá, mide 36 pies. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el ejercicio. ¿Listo? Vamos a trasladar los datos. Nos va a llevar la figura de acá. Vamos a llevar esta figura para acá. Voy a trazar el triángulo que voy a solucionar. Ya aunque hay un triángulo rectángulo, el problema no involucra el triángulo rectángulo. ¿Quién es el triángulo que está involucrado en el problema? La altura que me están pidiendo, los 36 pies que sé cuánto mide y al lado que falta. Listo. Ese es el triángulo que tenemos que... Uy, espérese. El triángulo que tenemos que resolver y me queda aquí un ángulo alfa que es desconocido. Listo. Ya lo vamos a ver cuánto es. Ese es el triángulo que tengo que resolver. Esto acá mide 36. Esto aquí mide H. Esto aquí me dicen que es un ángulo gamma. No sé cuánto es, ya lo vamos a encontrar. ¿Listo? Y ese es el triángulo que tengo que resolver. Claramente no es rectángulo. Entonces, como no es rectángulo, como no es triángulo rectángulo, entonces tengo que usar o ley del seno o ley del coseno. Vamos a identificar qué elementos tengo para saber si es ley del seno o es ley del coseno. Listo. Tengo un lado, que es este de 36. Venga, yo señalo con este. Este lado de 36 al frente de un ángulo gamma. Listo. Y tengo una altura que me están pidiendo al frente de un ángulo alfa. Entonces tengo el ángulo al que le podría hallar su seno y el lado que está al frente. Un lado es un ángulo y el lado que está al frente. Entonces, como me involucran ángulos, tengo dos ángulos y dos lados, los lados que están al frente, entonces puedo encontrar con ley del seno, recuerden que es seno del ángulo dividido el lado que está al frente igual a seno del otro ángulo dividido el lado que está al frente. Entonces voy a anunciarla, ¿cierto? Seno del ángulo gamma sobre lo que mide el frente, 36, es igual a seno del otro ángulo involucrado por el lado que está al frente, H. ¿Listo? ¿Cuánto es seno de gamma? No sé, porque no sé cuánto vale el ángulo.
¿Cuánto es el seno de alfa? No sé, porque no sé cuánto vale alfa. Entonces tengo que encontrar esos valores. ¿De dónde los encuentro? De acá. ¿Listo? Acá voy a trazar otro triángulo que sí es rectángulo, que me involucra gamma. ¿Listo? ¿Cómo me lo involucra? Sé cuánto mide este ángulo, que es 42. ¿Listo? Este mide 90. ¿Listo? Entonces 42 más 90 más lo que mida gamma tiene que ser igual a 180 grados. ¿Qué no entiendes, Daniela? Profe, es que, ay, no, yo no sé. La verdad, ese sí me dejó como, pues nada, en nada. Miren, nos piden hallar esta altura que hay acá del edificio. ¿Listo? Y nos dan la medida de este lado que hay acá. O sea, nos piden este lado que hay acá, nos piden este lado que hay acá y me dan este lado que hay acá. ¿Listo? Completo el triángulo con esto que hay aquí. ¿Listo? Ese lado, ese ángulo me dice que mide alfa, el otro me dice que mide gamma. ¿Listo? Esos datos me los da el ejercicio y tengo que solucionar ese triángulo. Pero ese triángulo no es rectángulo. Entonces, si yo no tengo un triángulo rectángulo, no me puedo ir como solucionamos los anteriores con cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. ¿Listo? O sea, hallando el seno, el coseno y la tangente, dependiendo de los datos que tenga y que me pidan. Acá me están pidiendo un lado, tengo otro lado y tengo los ángulos que están al frente. Si recordamos, la ley del seno me relacionaba eso, me relacionaba unos ángulos de un triángulo en general y los lados que estaban al frente. Allá no tengo este ángulo, tengo un ángulo gamma, un ángulo alfa, el lado que está al frente de alfa, el lado que está al frente de gamma, que es lo que tengo acá. El lado que está al frente de alfa, que es H, el lado que está al frente de gamma, que mide 36. Entonces me vengo y digo, tengo es alfa y el lado que está al frente y gamma y el lado que está al frente. Me llevo esa expresión que fue la que copié aquí abajo. ¿Listo? Seno de gamma, el lado que está al frente que mide 36, seno de alfa y el lado que está al frente que mide h. Eso es lo que tengo. ¿Listo? Pero no conozco gamma, no conozco alfa y no conozco h. Lo único que conozco es 36. Entonces tengo que encontrar el valor de alfa, el valor de gamma y el valor de h. Son los tres, digamos, incógnitas que tengo. ¿De dónde voy a sacar gamma? Voy a volver a borrar acá. Y el mismo problema me dice que acá hay un ángulo recto. Entonces voy a trazar esa línea que hay ahí, esta línea que hay acá y esta línea que hay acá. Listo. Y ahí está involucrado gamma. Como me involucra gamma, dentro de un triángulo rectángulo que tiene acá un lado, un ángulo de 42 grados, un ángulo de 90, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180, entonces 180, que es la suma de los ángulos internos, va a ser igual ¿a quién? Al ángulo de 90 grados, al ángulo de 42, entonces pongo 42 grados, y al ángulo que necesito hallar, gamma, ¿listo? Despejo gamma, entonces gamma va a ser igual ¿a quién? A 180 menos 90 menos 42, todo esto son grados, ¿listo? Entonces gamma va a ser 90 menos 42, o sea, 48 grados. Entonces ya tengo el valor del 48 grados, ¿listo? Vengo y lo reemplazo acá, entonces me queda seno de 48 grados sobre 36 igual a seno de un ángulo que desconozco, que ya lo voy a hallar,
sobre H. ¿Más claro hasta acá, Daniela? No, ahora sí, ya Listo, entendí. con gusto, para eso estamos. Ahora me voy a ir para otro triángulo diferente. Listo. El que me involucra alfa. Listo. O sea, me voy a centrar en esta esquina que tengo acá. Listo. Tengo alfa ahí. ¿Qué tengo? Tengo que este gran ángulo grande mide 42 y que este ángulo chiquito mide 15. Entonces, ¿qué puedo sacar la relación ahí? De ahí puedo decir que 42, que es el ángulo grande, ¿cierto? Porque esto es una línea, esta línea me está dividiendo ese ángulo de 42 en dos partes. No me lo está pues no es una bisectriz, es simplemente una línea que me está dividiendo el ángulo en dos ángulos más pequeños. Entonces, el ángulo grande, que es de 42, me lo está dividiendo en uno de 15 y en uno que mide alfa. ¿Listo? Despejo alfa, entonces es 42 grados menos 15 grados y alfa me quedó, eh, boté la hoja, no, acá está. El alfa me quedó 27 grados. ¿Listo? Entonces vengo y reemplazo acá 27 grados. ¿Listo? Despejo H entonces va a ser igual. De esa relación la manipulo algebraicamente y me va a quedar que es 36 seno de 27 grados sobre seno de 48 grados. ¿Listo? Eso me quedó entonces como 21.99 pies de longitud. Preguntas hasta acá. Listo. Entonces vámonos para GeoGebra. Esto voy a cargar uno nuevo. Listo. Y vamos a hacer la construcción del ejercicio. Listo. Entonces me voy a venir a trazar todos esos lados, ángulos y todas las cosas que me dije. Lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es un punto. Voy a poner acá en el origen. Y lo siguiente es un segmento de longitud dada. ¿Listo? Este segmento de longitud dada es de 36. ¿Listo? Me lo voy a llevar por aquí, para el otro lado. ¿Por qué? Porque recuerden que el segmento de longitud 36, o sea, recuerden que el triángulo que tengo que reproducir es este que hay acá. ¿Listo? Y el segmento que mide 36 está inclinadito 15 grados, lo conozco, ¿listo? Con respecto a esa horizontal que tengo ahí. Entonces, el siguiente paso que tengo que hacer acá está, listo. Ay, sí, ya me quedé, bien, listo, sobre el eje, listo. Ahí tenemos el segmento de 36, listo, eso mide 36, pero lo tengo que elevar 15 grados, ¿cierto? Es el dato que me dicen acá. 15 grados lo voy a elevar. Entonces, voy a generar aquí un ángulo dada la amplitud. Selecciono el punto que voy a subir 22 grados, subo el vértice, ¿listo? ¿Cuánto? 22 grados. ¿En qué sentido? Tengo que hacerle hacia la derecha, o sea, en sentido horario, ¿ok? Le damos OK, y ahí me lo elevó 22 grados. Ahí voy a construir
ese primer segmento de ese triángulo, uy, ay, no, 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 venga, este punto no estaba ahí, este punto no es de ahí, hombre, listo, acá. Ahora voy a trazar ese segmento. El segmento, recuerde, lo trazamos con el tercer botón y le decimos segmento. Entonces voy a trazar el segmento entre este punto y este punto. Y ahí tengo el primer lado del triángulo, que es este que está acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Trazar el otro ángulo de 42. Entonces, voy a decir que voy a trazar un ángulo, dada la amplitud, ese lo voy a trazar más grande, lo voy a hacer por acá, acá, y le voy a decir que es 42 en sentido horario. Lo voy a trazar más grande porque es una línea que es más grande. Listo. No sé dónde me quedo, por acá. Y vuelvo y le digo segmento. Y voy a trazar la perpendicular desde este punto hasta esta línea. ¿Listo? Y ahí ya encontré el triángulo que necesitaba. Lo voy a... No, primero intersección, perdón, qué pena. Intersección, acá. ¿Listo? Y voy a trazar el triángulo para que quede claro cuál es el triángulo que estoy solucionando. Este. ¿Listo? ¿Ok? Ese es el triángulo eh, que estoy seleccionando. Ahí, Juan, ¿cuál ángulo? El primero que tracé es de 15, que es este que tengo acá. Este de 15 y el segundo es de 42. Entonces, el primero lo levanté 15 y el segundo lo levanté 42. Teniendo en cuenta que esta línea es más larga. O sea, que la segunda línea la hice más larga para poder bajar la perpendicular. O sea, que la perpendicular pasara por ahí, porque se la hiciera del mismo tamaño, o sea, si hubiera cogido este punto y no este punto más a la izquierda, me hubiera quedado por acá. Entonces no hubiera encontrado la intersección. Entonces lo hice más largo para poder que me quedara la intersección y me peleé por poquito, pues. Listo. Ahora voy entonces a hallar la medida. La medida, recuerden que es por donde está el ángulo, y le decimos distancia, longitud. ¿De quién? De este punto D a este punto B'. Y ahí me dice 16. Ay, me equivoqué entonces. Venga, espérese una cosa. Yo compruebo primero acá con una cosa, porque ahí sí no me dio. Espérese, yo mido todos los ángulos. 36, ese está bien. Cuarenta y 47.48, ese está bien. Ah. Es que me quedó de 20, ¿por qué? Creo que cometí un error con el primer ángulo. Y lo elevé fue 22. Ay, ya. Ya me había metido el dedo donde no era. No sé por qué en vez de ponerle 15 le puse 22. No sé. Pero ya me quedó la medida. Listo.
Qué pena ahí con esa medida de ese ángulo ahí. Listo. Preguntas del procedimiento de GeoGebra. Recuerden que esta es la parte importante, de la más importante. Lo otro es mucho aprendizaje, pero este es la evidencia de los puntos. Dime, Juan. El valor del lado por acá, donde dice distancia o longitud, y selecciona los dos puntos que vas a medir. Listo. Y entonces, para que vayamos terminando, me voy a saltar el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Y me voy a ir directamente al ejemplo 6, que es el otro que vamos a hacer en GeoGebra. Listo. El ejemplo 4 y el ejemplo 5 se los hago de manera adicional. Listo, hago como 2 videos, igual se los mando al correo, o sea, creo una lista de reproducción con el B-Learning de hoy, grabo 2 videos con estos 2 ejercicios, cómo se solucionan, cómo se comprueban en GeoGebra, para que los tengan y sepan cómo se soluciona, pero por cuestiones de tiempo, porque ya son las 7:40, entonces para que nos dé tiempo estos 20 minutos, solucionar este ejercicio con la tercera evidencia del B-Learning, y yo me comprometo a hacer un video mañana con los ejercicios adicionales, con el 4 y el 5. Vamos entonces directamente al 6. ¿Listo? El ejemplo 6, ¿qué dice? Que yo tengo desde el suelo de un cañón, o sea, desde este punto que tengo acá, yo estiro una pita y necesito 62 pies para estar en este extremo. ¿Listo? La cima de un lado. Y 86 pies para la cima del otro lado. ¿Listo? Y me piden hallar la distancia, o sea, una soga que me una a esos dos extremos de las paredes del cañón. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la distancia entre las dos cimas del cañón? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces me voy a llevar, como he hecho nosotros, el ejercicio. Uy, pero lo traigo para acá, lo voy a hacer grande aquí, ¿listo? Y vengo y trazo el triángulo. ¿Qué triángulo tengo que resolver? Tengo que resolver este triángulo que hay acá, donde me dicen que esto es de lo que desconozco, lo voy a poner con otro, esto es de lo que desconozco, esto es 123, este es 62 y este mide 86. Listo. Me llevo esto para acá. Listo. Entonces ahí tengo el triángulo que tengo que resolver y los datos. ¿Qué tengo de datos y qué me preguntan? Tengo los datos de dos lados y el ángulo que está entre la mitad. Esa es una condición para trabajar con ley de cosenos. Recuerden que con la ley del coseno desconocemos el lado que queda al frente. No lo conocemos. ¿Listo? Y conocemos la medida de dos lados y de un ángulo que está envuelto entre, pues que está conformado por esos dos lados. Entonces, aquí vamos a utilizar ley de cosenos. Listo. Para esta ley de cosenos, entonces, la enunciamos. ¿Cuál es? El lado que desconozco al cuadrado de al cuadrado igual a el cuadrado de un lado que conozco. ¿Quién? Primero cojamos 62 al cuadrado. El cuadrado del otro ángulo que conozco. ¿Cuál? 86 al cuadrado. Y a eso le voy a restar 2 veces la multiplicación de las medidas de los lados que conozco. O sea, 2 veces 62 por 86 por
coseno del ángulo que hay entre esos dos lados, en este caso 123 grados. Me extendí mucho en esa letra. Listo. Calculo cuánto vale entonces D. Entonces D al cuadrado, meto toda esa chorrera en la calculadora teniendo en cuenta que estoy en grados, recuerden. Alejandro, solo la de GeoGebra. O sea, la única evidencia es los 3 pantallazos de GeoGebra. Los dos que hicimos y el de este que vamos a construir en este momento. Listo. Eso es lo único. O sea, se hace en un Word, página 1, pantallazo 1, página 2, pantallazo 2, página 3, pantallazo 3. Le hacen una portadita, obviamente, para yo saber eh, quién me lo está entregando y listo. Y esa es la evidencia. O sea, la evidencia es haber seguido los pasos de GeoGebra y haber estado acá. Entonces, como están acá, pues saben que están siguiendo los pasos de GeoGebra y a mí me registra la asistencia. Entonces, al registrarse en la asistencia, yo sé que tienen derecho a presentar la evidencia de seguir los pasos de GeoGebra. Y eso es, y con esa evidencia ya tienen los 50 puntos del B-Learning. ¿Queda claro ahí, Alejandro? Listo. Aquí, de cuadrado me dio 17.048 y le saco la raíz cuadrada de eso y me dio 130.56. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí quedó ese ejercicio. Entonces, vamos a pintar este triángulo. Listo. Y vamos a ver si el lado que nos queda, si nos mide 130. O sea, vamos a hacer un triángulo que tiene un lado que mide 62, un triángulo que mide un lado que mide 86 y juntamos esos dos lados y me debe dar, me tiene que dar en algún momento 130. Entonces vámonos para GeoGebra, recargo acá para un nuevo ejercicio. Listo. Recuerden que siempre empezamos con un punto. Listo, entonces primero ponemos un punto. Después, un segmento. ¿Qué segmento? Como esto está así de alguna manera muy arbitrario, entonces yo voy a torcer el triángulo. O sea, voy a acostar este lado de 86 pies, lo voy a acostar. Y después levanto el ángulo de 62 para poderlo hacer. Si no, no me va a dar. ¿Listo? Pues queda, como el ángulo es arbitrario, simplemente necesito el ángulo de 123. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un segmento de longitud dada y le voy a decir que son, a partir de este punto, váyase 86. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Rotar 123. ¿Listo? Pero entonces voy a hacer primero debí haber hecho el lado más cortico y después rotar el de... Listo. Bueno, dejémoslo así. Ya me enredé, ya digámoslo así. Listo, entonces voy a hacer otro segmento. Voy a hacer primero el segmento de... no, segmento de longitud dada. De acá, ¿cuánto? 62. Listo. Ahí me quedó, ahí lo tengo. Ahorita lo roto. Listo. Este lo puedo mover y rotar, pero no sé cuándo, dónde es 123, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar un ángulo de amplitud dada desde este punto con este vértice en sentido antihorario de 123. ¿Listo? Ahí me quedó ese ángulo. ¿Listo? Entonces voy a coger este y lo voy a mover para acá. ¿Listo? O sea,
Cuando ustedes lo estén jalando van a sentir como que él hace como, pues como que pega un brinquito ahí. ¿Listo? O sea, cuando yo vengo acá, ya ahí no lo pegó, acá. Hombre, listo. Ahí ya quedó, si los acercamos mucho, 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 ahí están 123. Listo, él como que pega un brinquito casi imperceptible. Ahora voy a medir. Voy a trazar el segmento, listo, entre este punto y este punto, listo. Y voy a medir. ¿Cuál? La distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Cuánto? 131.94. ¿Cuánto nos había dado? 130.56. Listo. ¿De dónde sale eso de que de pronto no lo puse el brinquito exactamente en ese punto? Pero entonces tracemos una semirrecta para que me quede exactamente donde es. De acá hasta acá. ¡Pum! Listo. Y ahora sí, me voy a venir por acá y voy a trazarlo acá. Listo. Ahora, no, ahí se movió otra vez. Voy a acercar. Listo. 130.57, que fue el valor que tengo acá, 130.56. Listo. Ahí calculito de pues, error de manipulación del mouse. Listo. Pero ya ahí quedó bien. Listo. Con la semirrecta ya logré parar bien el lado. Tengo 130.52. Está perfecto, Juan. Listo. Listo. ¿Dudas, muchachos? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Lo importante es que hayas entendido, Juan. Esa es la parte más importante, que les haya servido. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carmen. Profe, bueno, de las evidencias que se le deben de a usted pues mostrar sería el ejercicio número 1, el 3 y el 6. Sí, el uno, el 3 y Bueno, el 6, los que hicimos en GeoGebra, sí. bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Y les voy a enviar por acá por el chat una encuesta de finalización del B-Learning, se llama encuesta de satisfacción, para que la diligencien con tiempo, piensen, ahí les preguntan unas cositas, pues, que si les sirvió, cómo se sintió, cómo lo desarrollamos, para que entonces la diligencien, eso es por cuestión, pues, por cuestión pues, de seguimiento y de trazabilidad de los cursos B-Learning. Listo. Sí, Juan, el correo me lo envían, lo voy a volver a copiar acá, andres.quinteros@unad.edu.co. A ese correo me envían entonces las evidencias, los 3 ejercicios que hicimos en GeoGebra, y ya con eso tenemos esos 50 puntos muy bien asegurados. ¿Listo? Entonces, les agradezco haber participado en el encuentro hoy. Muchas gracias, Daniela, por haber escogido la reunión correcta el día de hoy. Yo sé que de pronto tenían la invitación a la, a la webconferencia, pero listo, gracias por haber asistido entonces al B-Learning el día de hoy. Y bueno, yo quedo dispuesto, si tienen dudas, me pueden escribir al correo, me pueden escribir por el Skype, aquí se los estoy copiando, por si tienen cualquier duda que se les presente durante la realización de su e-learning o en el curso también, o sea, tienen dudas del curso y las quieren resolver conmigo, también estoy dispuesto pues formo parte de la red de tutores del curso de álgebra y trigonometría y geometría analítica de este periodo, entonces con gusto los puedo también atender.
Y listo, cualquier cosa estoy dispuesto y en disposición. Los 50 puntos se ven reflejados al final cuando se reporte el 75% de la nota. ¿Listo? Entonces yo dentro de 8 días recojo los trabajos que me entregaron, reporto por el OIL, por donde hicieron ustedes la matrícula, que asistieron al encuentro, que entregaron las evidencias, que tienen esos punticos, y al final cuando se consolida el 75%, es decir, cuando entreguemos tarea 4, pues en la tarea de la unidad de geometría analítica, se consolida la nota y el sistema automáticamente carga esos 50 puntos adicionales. Y ahí lo vería reflejado. Creo que no, pues muchas gracias por todo. Está como difícil, sí, pero bueno, con su explicación será ver el video y verlo cuando pues nos pongamos así a hacer el trabajo. Listo, Daniela. Igual, si tienen dudas, me preguntan, profe, no he podido con esta construcción, no he podido bajar la perpendicular, no he podido trazar el rayo, no he podido hacer esto. Y nos sentamos y le damos una revisada. Listo, Muchas quedo gracias. dispuesto. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Tenemos plazo hasta dentro de 8 días, o sea, jueves 8 de julio, antes de medianoche. O sea, yo me levanto viernes 9 de julio a revisar qué me mandaron. Listo. Y ese mismo día consolido asistencia, evidencias, puntos adicionales y cierro el encuentro de e-learning porque esto es un periodo muy cortico y nada más es un encuentro, entonces queda listo. Listo, muchachos. Feliz noche, descansen. Feliz noche, profe Aneris, también que si todavía nos está acompañando. Y Señor, por aquí estoy. listo, profe. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a ti y por acompañarnos y nos vemos en el transcurso. Muy seguramente nos volvamos a encontrar en alguna parte y quedo dispuesto pues a las dudas que se le presenten. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Arbe. Con mucho gusto, Arbe. Listo, voy a terminar de grabar por acá y hasta luego, feliz noche.